por ejemplo, para junio del 2021, con el tema de tratar de bajar al máximo el abstencionismo, pues esto que te decía de que 30 millones de personas no votaron, creo que nunca se imaginaron lo que iba a costar el no votar en términos de lo que está ocurriendo en el país. Entonces estamos participando en cuestiones como Sí por México. Yo tuve mucho que ver en algo que primero se llamó Por México y luego Sí por México, que es todo este esfuerzo de más de 600 organizaciones de la sociedad civil en el país por tratar de provocar a los partidos políticos a que realmente pongan candidaturas que valgan la pena, de ciudadanas, hombres y mujeres que valgan la pena, potenciales gobernantes, potenciales tomadores de decisiones en el país. Y por otro lado, Juan, pues estoy muy activo dentro del PAN, participo en varios grupos en lo nacional en el PAN, precisamente que mencionabas de exgobernadores que se llama Unidos por México. Hay 17 exgobernadores del país, de los buenos, porque también, como tú sabes, yo siempre he reconocido que ha habido algunos que han sido malos gobernantes y malos panistas, pero aquí hay 16, 17 de la primera, segunda generación muy buenos, y estamos trabajando con ellos en todo el país, pues precisamente porque estamos preocupados por lo que está ocurriendo en México. Y por otro lado, con los comités estatales de acción nacional en la República, particularmente del Estado de México, de Veracruz, de la Ciudad de México, en todo el país, pero particularmente esos que son los más grandes, Nuevo León, donde hay más padrones de panistas y más padrones en general de votantes. Y esta preocupación, Juan, que te platico, aflora por todos lados. Algo que la mayoría de la población no entiende, Juan, de la República. Y al saber que soy tabasqueño, pues eso siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el presidente es así? ¿Por qué? Bueno, sí se explica en una parte por ser tabasqueño. Conocemos tabasqueños que la verdad no se los deseo ni a Morena, ¿no? Pero en general me parece que el presidente trae distorsiones muy fuertes de lo que siempre fue buscar durante 18 años la presidencia, y a la hora de llegar ahí, pues simplemente despedazar todo lo que Porque encuentra. recuerdo en tu discurso siempre decías, siempre manifestabas confianza, decías, ojalá que López Obrador, recuerdo que decías, qué bueno, en algún momento dado, qué bueno que llegó un tabasqueño. Sí, sí ya recuerdo, que está, claro, ya que está ahí, le damos el beneficio de la duda. Y de hecho se lo di un año, no dije nada de todas las sonceras que estaba haciendo, pero dije, bueno, a lo mejor en algún momento, y cuando cumplió el primer año, desde Culiacán, Sinaloa, hice mi primer video, diciéndole, es increíble lo que pasó con Ovidio Guzmán en Culiacán, esto va a marcar su gobierno, y efectivamente, pues no era una más de las señales. Acuérdate que yo dije desde la campaña que Obrador era el candidato de la delincuencia, de los delincuentes, y lo sostengo. Ahorita es el presidente que tiene una extraordinaria relación con la delincuencia organizada y la delincuencia común en general, en este país en general, que la famosa amnistía, aquella que era una burrada, por cierto, o sea, ¿quién pudo haber comprado semejante estupidez? Bueno, pues la ofreció desde la montaña de Guerrero, que es el corazón de la amapola en nuestro país. Por eso luego puso a la secuestradora Néstora de senadora. Eran pruebas, a Napoleón eran pruebas que le estaba dando a la delincuencia organizada que les iba a cumplir. Por eso cuando soltó Ovidio, está claramente ligado a aquel domingo que fue hasta Badiraguato, Sinaloa, cuando estábamos ya en pandemia, que no estaba viajando, y fue, según él, a revisar una carretera de un pueblo de 4,000 personas en Sinaloa, en domingo de pandemia. Salió corriendo ese domingo a saludar a la mamá del Chapo y a saludar a Ovidio, porque era su cumpleaños. Entonces, me parece gravísimo, por ejemplo, lo de la carta. Esa carta que la señora mamá del Chapo le dice, y él le contesta, ya recibí tu carta como amigos, porque nadie dijo nunca, señora mamá del Chapo, le presento a Obrador, Obrador le presento a la mamá. No, hola, ¿cómo estás? Ya recibí tu carta, ¿eh? En esa carta que muy poca gente leyó, Juan, ahí ella le agradece haberle puesto al servicio de ella para el problema del Chapo a 4 secretarios de Estado. 4 secretarios de Estado de los 17 que tiene el gobierno federal. Dentro de ellos, el secretario de Relaciones Exteriores, el de Seguridad Pública, la de Gobernación y uno más, estuvieron al servicio de la mamá de un narcotraficante que ha matado miles de personas. Ni siquiera vinieron para lo de la inundación 2, ¿no? ¡Claro! Ni siquiera atendieron a la Unión Europea, que estaban suplicando atención para las energías eólicas.
Y lo que tú dices aquí, inundaron a los pobres en Tabasco y nunca mandaron, como sí había pasado antes, medio gabinete a atender a Tabasco. En esa lógica, pues, Juan, la gente no entiende por qué la militarización. Y yo invito a las y los tabasqueños que nos escuchan, Juan, a que piensen por qué un presidente quisiera emborrachar en dinero, en billete al ejército, como lo está haciendo Obrador, les está dando dinero en negocios. El aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Texcoco, el dragado de los ríos, la distribución de la medicina, las sucursales bancarias, construyendo vivienda, construyendo centros comerciales. Eso es darles billete para que se corrompan. Y además, como tienen opacidad institucional, pues entonces ahí el dinero se distribuye quién sabe cómo. ¿Por qué el presidente quiere echar a perder en ese sentido a una de las mejores instituciones que hemos tenido? ¿Por qué lo quiere tener de su lado comprando dirigentes del ejército? Afortunadamente hay mucha reticencia dentro del ejército a eso, pero ¿por qué él lo quiere hacer? Otra vez, el ABC de Chávez. Porque cuando se acabe la popularidad, entonces vas a tener las armas de tu lado. ¿Por qué quitó la Policía Federal, que era un contrapeso en donde estaban las armas? El ejército tiene armas, pero también las tiene la Policía Civil. Él desaparece la Policía Civil y hace una Guardia Nacional que es completamente militar. Los únicos que tienen las armas en este país ahora es el ejército y la delincuencia organizada, y ambos están con Obrador, o pretende que el ejército esté con ellos. Entonces, eso es peligrosísimo. Sí. La sola posibilidad que quepa el escenario de que quiere tener al ejército emborrachado debajo de su axila para que cuando la popularidad se acabe y entonces tengas el ejército de tu lado, eso me parece gravísimo, Juan, gravísimo. Y no hay, pensando relativamente mal, no hay ninguna otra explicación a por qué alguien quisiera quitarle la institucionalidad al ejército, el único ejército en América Latina y Costa Rica que no participaron en golpes de Estado en nuestra región. ¿Por qué el presidente empezó a hablar de golpe de Estado, te acuerdas? Y ahora sigue involucrando y militarizando al país. Los tabasqueños tienen que entender que gobernar con el ejército es una forma política de gobernar, es militarizar al gobierno. ¿Qué es lo que estamos esperando para entender que eso es un riesgo extraordinario para nuestro país que nadie merece? Esto es una democracia y necesitamos que se quede como una democracia para que tú puedas seguir hablando en tu programa, Juan, y para que cualquiera que esté molesto con lo que no funciona pueda reclamarle a su delegado, a su regidor, a su diputado, y podamos poner opciones en la toma de decisiones y no que todas vengan de una misma fuente, sí, como en este caso. Él mismo también se metió en esa encrucijada de la revocación de mandato, es decir, que si pierde el Congreso, pues también pudiera venir una consulta en referencia a su permanencia o no. Pero, así es. En fin, y lo de la militarización, ayer precisamente leía yo un segmento de un libro de Francisco I. Madero, que habla de que los problemas que tenía México en ese momento eran justamente que se había militarizado el país. Y la llegada de Porfirio Díaz, pues que se quedó 30 y tantos años, etcétera. Todo eso derivó, y el miedo que puede generar ahora. Hay un nuevo gobierno en Estados Unidos. Si está viendo a Venezuela de alguna manera tocándole las puertas, y esta militarización también nos puede generar algún problema. Ya vimos lo del general Cienfuegos, que pues yo no sé si está turbio, si está claro, o si se va a complicar más todavía. Y desafortunadamente, Juan, lo platicábamos una vez, esto del general Cienfuegos, pues fue todo un show. Todo un show en el que al final nadie sabe nada. No sabemos si es culpable o no, porque ¿quién le va a creer al gobierno que ya lo exoneró y que la DEA le inventó y que el gobierno de Estados Unidos le inventó las pruebas? Bueno, ahorita, porque primero celebró el presidente su captura. Y que iba a Marcelo correr. Ebrard dijo que sería un suicidio si lo regresaban, no investigarlo. Sin hacer nada, ¿sí? Y pues no. Es una burla, la verdad. Entonces, lo de General Cienfuegos es peligrosísimo porque precisamente es esta institución de la que estábamos hablando, la institución más querida por las y los mexicanos, al igual que la Iglesia Católica. Son los dos que siempre históricamente han salido hasta arriba de las preferencias de la sociedad. Entonces, toda esta locura del General Cienfuegos, con otro presidente igual de atarantado que Obrador, como Trump, y todas estas cosas que hicieron, me parece, con el caso del general Cienfuegos, me parece terrible. Me parece que
la reputación del ejército, hay un gran acertijo ahí con todo lo que pasó, pues porque él era el jefe del ejército mexicano y me parece que haberlo exonerado de una manera tan vulgar, o sea, hay periodistas que se han dedicado a analizar este tipo de cosas, ¿te acuerdas como tu colega Anabel Hernández? ¿Cómo no? Y que ahora denuncia, es más, lo predijo, o sea, se van a hacer locos, no van a hacer absolutamente nada, lo van a soltar. Y lo soltaron, digo, más tardaron en cuestionar a Pío que en soltar al general. O sea, los casos pues de impunidad del presidente Obrador son extraordinariamente grandes, escandalosos y visibles. ¿Cómo se atreven a exonerar a Manuel Bartlett? ¿Cómo se atreven a exonerar a Pío López Obrador, que todos los vimos en video? ¿Cómo se atreven después de una denuncia de un gobierno extranjero, el que sea, en este caso Estados Unidos, a simplemente hacerse locos y exonerarlo de un día para otro? O sea, eso me parece que es contundente, y por eso aquí en Tabasco, que hay seguidores todavía de Obrador, si ustedes quieren que el presidente se componga, pónganle un contrapeso en la Cámara de Diputados. Es la única forma en que puede enderezar el rumbo para no terminar, como lo hemos dicho, en el basurero de la historia. El país, sino que no se levante una persona y que la idea que se le ocurra pues la haga ley o constitucional o, claro. ¿sí? O que quiera modificar la Constitución a cada rato para cualquier capricho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Digo, no se trata de que le digan que no. Se trata de que se enriquezca, se consense, se consulte, se opine. Presenta los estudios que necesitas. O sea, ¿se acuerdan cuando el Instituto Mexicano del Petróleo, que entró Obrador, cuando entró, el primer análisis del Instituto Mexicano del Petróleo fue imposible hacer en Dos Bocas una refinería? Al otro día corrieron al director y entró uno que dijo, ay, sí, no, es una maravilla Dos Bocas para hacer el lugar. Cierto. Eso es lo que estamos buscando, que la técnica, la ciencia, los datos, las estadísticas influyan en una decisión, la experiencia y no las ocurrencias de un presidente que desde Tepetitán pues no ha visto todo lo que ocurre en el universo. Haber dicho que López-Gatell es lo mejor que tiene el mundo, o sea, que no hay otro como López-Gatell, ahí el presidente demuestra su enanismo, su pequeñez. O sea, él es de los que cree que el río de Tepetitán, que es precioso, es el mejor del mundo. Es precioso, pero hay muchos preciosos, hay muchos de mucha diversidad, hay muchos más anchos, más delgados, más azules, más transparentes. No, señor presidente, no sea usted cerrado y obcecado. El mundo tiene 200 países y en esos 200 países hay extraordinarias y extraordinarios funcionarios públicos, y López-Gatell es un mentiroso y desafortunadamente sus mentiras han costado vidas, como lo decía. Claro, gravísimo lo de López-Gatell, porque leía yo algunas referencias de sus trabajos y todo, y es un destacadísimo epidemiólogo. Él sabía lo que se tenía que hacer, pero le apostó a cuadrarse al discurso político del presidente. A la fuerza moral. Sí, y le apostaron a la inmunidad de rebaño para no invertirle, para no hacer pruebas. Hacer pruebas que costaban una lana, ¿no? Y entonces, pues mira los resultados. Pero imagínate. 140,000 o 150,000 muertos después. Dicen que la estrategia funcionó maravillosamente, que nos la envidian. O sea, realmente creen que somos estúpidos, Juan. ¿Cómo es posible que nos diga? Fíjense, cuando llegue a 60,000 va a ser muy catastrófico. Esa fue la frase que dijo, muy catastrófico. Está mal dicha, por cierto. Muy catastrófico. ¿Cuántas llevamos? Vamos a llegar a 200,000 muertes de las aceptadas legalmente, porque también han aceptado que pudieran llegar a ser 400 a 500,000. Sí. Entonces, a ver, a sus seguidores, por favor, si te dicen sería muy catastrófico que hubiera 10 muertos en Tabasco por accidentes de carro y llegas a 100, pues entonces, ¿qué pasó? Oye, o sea, ¿qué es lo que no entienden? Pasaba por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Que dice que nos trató muy bien, ¿no? Que nos trataba muy bien y que hablaba, llevaba una excelente relación. Bueno, no tardó en reconocer el triunfo, el último que reconoció el triunfo de Biden, que es nuestro vecino y nuestro socio.
no decimos que le volé los zapatos, ¿no? Como, Claro que como no. se ha boleado, ¿no? Claro. Pero tampoco queremos un pleito o quién sabe qué intereses están ahí en juego. Cuando además el hijo de Andrés Manuel, con todo respeto, y no me gusta meterme con la familia, vive en Estados Unidos y su hijo nació en Estados Unidos. O sea, Andrés Manuel, el nietecito que tuvo en este periodo, nació en Estados Unidos. O sea, no nació aquí en el IMSS, no nació, digo, qué bueno, digo. Sí, pero es una contradicción. Es una contradicción. Total, absurda, total. sí. Bueno, pero además, Tengo que fíjate. ir a una pausa, ¿me permites? Ah, sí, Si vamos. me dices lo que me vas a Vamos decir.